realizar trasplantes, ¿no? Entonces sabemos que los antígenos de histocompatibilidad, de ahí su nombre, o sea, de que haya compatibilidad entre los tejidos, son los antígenos que se determina que pueden causar una respuesta inmune a un injerto y que pueden determinar la supervivencia del mismo. Obviamente ustedes saben que para que se pueda llevar a cabo un trasplante debe de haber una adecuada aceptación del receptor hacia el órgano del donador, ya sea por similitud o simplemente porque en ese punto se pueda, no existan antecedentes de un rechazo, se puedan administrar medicamentos para que exista como esta tolerancia del receptor hacia el donador. Entonces, sabemos que, bueno, pues el sistema inmune del receptor va a ser muy determinante en la tolerancia hacia ese nuevo injerto y que, bueno, pues si el sistema inmune no tolera, pues bueno, va a ocurrir el rechazo, ¿no? Que es lo que más se teme cuando se realiza un trasplante. Se describen pues que hay dos complejos de histocompatibilidad, el complejo mayor, el complejo menor. Esto está fácil, pero bueno, básicamente hoy vamos a estudiar lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad y sabemos que es un grupo de antígenos de histocompatibilidad que son capaces de hacer una reacción inmunológica rápida e intensa hacia el antígeno. Como dato cultural, es importante que sepan que existe un complejo menor de histocompatibilidad que sí son capaces de generar una respuesta inmune lenta, pero es sobre todo esto lo vemos cuando hay los problemas del injerto contra el huésped, ¿no? O sea, la enfermedad injerto contra el huésped, que el sistema inmune del injerto es el que ataca al receptor o al huésped del órgano, ¿no? Los antígenos mayores de histocompatibilidad, bueno, son un grupo de genes que van a estar ligados y que van a estar localizados en algunos cromosomas del ser humano, principalmente en el brazo corto del cromosoma 6, y que son los que nos van a codificar el sistema de antígenos mayores de histocompatibilidad, y bueno, es el que relacionamos mucho a lo que es rechazo de injertos, respuesta inmune, regulación inmune, reconocimiento de lo propio y de lo extraño, que es la famosa credencial de lector que yo les decía. Y bueno, nada más para que conozcan los antígenos menores, son ciertos péptidos derivados de ciertas proteínas que son ajenos a esta zona que les estoy describiendo del complejo mayor de histocompatibilidad. Sobre todo lo vemos ligado al cromosoma Y, ¿sí? Algunos autosomas que no se sabe específicamente, pero son poquitos los que se han detectado, antígenos menores de histocompatibilidad, pero principalmente los ligados al cromosoma Y. Y se relacionan más en la enfermedad de injerto contra huésped. Con que tengan ese antecedente me quedo conforme. Regresando a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, bueno, vamos a recordar un poquito redundando en lo que decíamos de los tipos sanguíneos, ¿no? Obviamente, supongamos esto se comenzó a estudiar lo de los trasplantes, pues en ratones, en donde se les trasplantaba piel, ¿sí? Entonces, obviamente, si estos ratoncitos eran de la misma genética, pues obviamente si yo traslado piel de un ratón a otro que tenga genéticamente similitud, pues obviamente este injerto pues es más posible que sea aceptado. A diferencia de que si yo trasplanto piel de un ratón que no tenga ninguna similitud genética al ratón que va a recibir el injerto, pues lo más probable es que haya un rechazo. ¿De acuerdo? Existen algunos que conocemos, bueno, como híbridos, ¿sí? En donde, pues yo puedo generar ciertos híbridos de ratones, pero aún así, al yo poner un injerto aún de un ratón híbrido a un ratón A, por ejemplo, aquí en este caso, si yo tengo un ratón A y tengo un híbrido AB y pongo un fragmento de piel a este ratón A, pues obviamente va a haber un rechazo porque este fragmento de piel pues tiene cierto componente genético que no es aceptado por este ratón A, ¿de acuerdo? Y viceversa. Entonces,
Aquí, bueno, de esto va a depender mucho de la similitud entre los antígenos, el que un ratón pueda o no tolerar la presencia de un injerto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poder ver también que hay ciertos rechazos que pueden ser rechazos inmediatos o puede haber ciertos rechazos que dependiendo la respuesta inmune al antígeno puedan ser un poco más tardíos. Si existe memoria, pues bueno, esto se puede favorecer. Hay que recordar que muchos de los estudios que se han hecho al respecto de los trasplantes han sido en animales. Entonces, acuérdense que, bueno, pues el humano tiene una similitud genética muy importante con diferentes especies de animales. Ahorita que de repente llega cada WhatsApp que sí llama la atención porque dicen, no, pues es que son estudios que se hacen con un adenovirus, que el chimpancé, etcétera, y van a poner material genético, etcétera. Digo, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con toda esa información que uno lee en internet porque luego está muy mal interpretada. Recordemos que, bueno, sí tenemos similitudes genéticas con diferentes especies, motivo por el cual han sido sujeto de experimentación, y afortunadamente gracias a eso pues podemos disponer de protocolos que se puedan hacer en animales antes que en humanos, ¿no? Entonces eso sí nos confiere cierta seguridad. Fíjense aquí la similitud genética que tenemos con el chimpancé, con el ratón, que es de los animalitos que más nos ayuda para hacer este tipo de experimentaciones, incluso la vaca, perro, etcétera, bueno, pues hasta con ciertas plantas, ¿no? Entonces aquí hay que ver, tenemos que considerar que, bueno, que tenemos estos genes que, bueno, van a estar encontrados en todos los mamíferos y el complejo HLA o MHC, que lo van a haber manejado de manera indistinta en los libros, lo vamos a encontrar en el cromosoma 6, en el brazo corto, en el 6P, para que no se les olvide. Y en el caso del ratón, el equivalente del HLA, se va a llamar H2 y en el ratoncito va a estar en el cromosoma 17. Y va a ser importantísimo, como se los he repetido en varias ocasiones, para distinguir lo propio de lo extraño. Y este MHC va a ser indispensable para el funcionamiento adecuado tanto de nuestra inmunidad humoral y celular. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues vemos cómo está el MHC del ratón en el cromosoma 7 y aquí el MHC, que si se fijan, pues sí hay similitudes muy importantes con el del humano. ¿Sí? Dentro de este MHC vamos a tener dos clases, la clase 1 y la clase 2. ¿Sí? Clase 1, que es lo que vamos a considerar el MHC A, B y C. Clase 2, el de P, de Q, de R. Nada más para que lo vayan visualizando. Aquí ya podemos observar. Aquí podemos observar, bueno, los sitios ya más específicos de donde están determinados cada uno de estos antígenos propiamente. Y vamos a ver que dentro de las funciones más importantes del complejo mayor de histocompatibilidad es que nos va a inducir la diferenciación y maduración de los linfocitos T a células funcionales, nos va a favorecer la presentación del antígeno para iniciar la respuesta inmune con un fenómeno conocido como restricción, y vamos a ver que a través de este MHC se van a presentar los antígenos endógenos a los linfocitos TCD8 más, y los antígenos exógenos a través de los MHC clase 2 a los linfocitos TCD4. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué trata cada uno de estos antígenos endógenos y exógenos. Pero, bueno, pues obviamente
a través de este MHC se puede inducir una respuesta más adecuada para la inmunidad celular a través de los linfocitos. Entonces, el MHC, los antígenos del MHC están comprometidos o, bueno, son una clave muy, muy importante en la activación de las células T. ¿De acuerdo? ¿Podrías repetirlo, por favor? El MHC es muy importante para que exista una estimulación adecuada de los linfocitos T. Cuando dentro de la presentación del antígeno se encuentra esta presentación a través del MHC al receptor de la célula T, es más fácil que haya una respuesta adecuada a este antígeno. Es decir, que se favorezca la proliferación, bueno, la activación y proliferación de los linfocitos T. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si se fijan, bueno, en los sitios de unión, pues tiene que haber sitios que puedan ser flexibles y que puedan tener como una adaptabilidad perfecta para poder presentar al antígeno. Sabemos que hay 3 genes que codifican el MHC clase 1, que va a ser el más inmunógeno, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el HLA A, B y C. Hay 3 HLA que van a pertenecer a la clase 2, que es el HDP, DQ, DR. Y sabemos que, bueno, el grupo de alelos del MHC presente en cada cromosoma se llama haplotipo del MHC. ¿Sí? Entonces, cuando les dicen es que vamos a determinar los haplotipos del MHC, pues ya saben que tienen que esto es lo que se va a determinar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el MHC clase 1, que son los genes clásicos. ¿Sí? La función, bueno, es participar en la presentación de los antígenos endógenos y la regulación inmune. Los no clásicos, que es, por ejemplo, el HLA-E-ETG, ¿sí? Y la función, bueno, es participar en la regulación inmune y en la tolerancia materno-fetal. Y bueno, tenemos algunos genes que van a estar relacionados al MHC clase 1, que se van a llamar MYC, y que estos MYC A, B, C, D, E van a estar asociados con citotoxicidad de células NK. Esto es como un panorama muy global de todos los genes que van a estar considerados como en MHC clase 1, ¿sí? Los que participan principalmente en, por ejemplo, en los trasplantes, etcétera, son estos, los A, B y C, que son los más inmunógenos. Por otro lado, tenemos el MHC clase 2. Acuérdense que este MHC clase 1 lo vamos a tener casi en todas las células del cuerpo. Es como nuestra credencial de lector que nos va a certificar como propios. El MHC clase 2, los vamos a encontrar principalmente en células especializadas que se van a dedicar a la presentación de antígenos y a la regulación del sistema inmune. Y estos, pues, es el DP, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, y van a ser muy importantes en la presentación de antígenos. Y dentro de esto también se incluyen los genes asociados con el procesamiento de antígenos y presentación de antígenos. Como por ejemplo con el TAP, con el LMP, que no es el transportador asociado al procesamiento del antígeno, que lo vamos a ver en la presentación a través del MHC clase 2, y otro con el proteasoma multifuncional largo. Entonces, dentro de estos MHC clase 2, pues tenemos los HLA-ADM, que nos van a procesar y presentar antígenos exógenos, el HLA-DO, que va a inhibir la función del HLA-ADM, que también acuérdense que algunos de ellos tienen funciones reguladoras. Y anteriormente se consideraban estos genes como parte del MHC clase 3, como el C4b, C4a, C2, de la familia del factor de necrosis tumoral,
etcétera, o ciertas proteínas de choque térmico. Estos anteriormente se consideraban MHC clase 3, pero ya la bibliografía los está considerando como parte del MHC clase 2. Entonces vamos a hablar principalmente de lo que es MHC clase 1, MHC clase 2. Si se fijan, la distribución celular de estos complejos mayores de histocompatibilidad, pues es prácticamente los MHC clase 1, básicamente los encontramos en todas las células, excepto en los eritrocitos. Y el MHC clase 2, fíjense que lo vamos a encontrar principalmente en células profesionales del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Aquí que les pone otras células presentadoras de antígeno, hablemos de los fagocitos, por ejemplo, ¿no? De las células de Langerhans, de los neutrófilos, etcétera. Entonces, fíjense cómo sí van a estar en diferentes cantidades, dependiendo la funcionalidad de esa célula. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, las moléculas del MHC, pues, están en todas las células nucleadas, y la presentación del MHC, o la expresión más bien en la superficie celular, va a aumentar ante la presencia de ciertas citocinas, como el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma. Y las moléculas del MHC clase 2 solo se van a presentar en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, macrófagos, células B. Esto es nada más como para remarcar un poquito, esto no se les vaya a olvidar. Y también se va a incrementar bajo el estímulo del interferón gamma y bajo el estímulo de ciertas citocinas que van a ser secretadas por otras células, como las endoteliales. Tenemos pues las diferencias que ya las comentamos previamente. Dentro de el cromosoma 6, bueno, vamos a tener sitios específicos donde se van a codificar el MHC clase 2, sitios específicos donde se va a codificar el MHC clase 1, ¿no? Básicamente. Entonces, sabemos que estos pequeños fragmentos de estos cromosomas son altamente polimórficos, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que puede haber muchísimas variantes dentro de este pequeño espacio genético y que tan solo, por ejemplo, si nosotros viéramos del HLA-B, que forma parte del MHC clase 1, podemos considerar hasta más de 2.500 alelos, o sea, 2.500 variantes en ese solo punto, ¿sí? Entonces, sabemos que los genes del MHC se van a expresar en forma codominante en cada individuo y bueno, pues cada MHC va a depender mucho de la herencia materna, paterna y de las combinaciones que pudieran surgir a través de todos estos genes, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan que, bueno, pues considerando que cada humano expresa 3 tipos de MHC clase 1 y 3 tipos de MHC clase 2, pues para que estos, los linfocitos T puedan tener contacto con todos estos MHC, pues se estima que puede haber, se estima aquí que el número de receptores de antígeno de los linfocitos T pueda llegar a ser esta cantidad, ¿no? O sea, la cantidad de combinaciones que nosotros podemos hacer al respecto de esto es enorme, ¿de acuerdo? Que sería, bueno, pues aquí, ay. Sería pues lo que consideraríamos como 1 trillón de combinaciones, ¿no? O dependiendo si lo estamos viendo desde el punto de vista de la cantidad aquí de ceros, ¿no? Sería 1.000.000, 100, más de 1 trillón de combinaciones. Y aquí vemos
que bueno, todos estos tienen la capacidad de unirse a diferentes péptidos. Entonces, la cantidad de combinaciones que puede surgir a partir de esto, pues es enorme. Actualmente, cuando se realizan los trasplantes, lo que se hace es medir anticuerpos antidonador específico. Entonces, lo que se checa es, por ejemplo, en el caso del receptor, cuáles son sus haplotipos, y si este receptor tiene anticuerpos presentes contra los haplotipos del donante. Obviamente, si este receptor tiene anticuerpos contra algún haplotipo del donante, pues bueno, a ese paciente puede o no ser candidato a recibir el órgano de ese donante, o bien requiere una inmunosupresión mucho más severa para poder tolerarlo. Obviamente, ¿por qué se prefiere? Ustedes aquí están pudiendo determinar, bueno, ¿por qué se prefiere cuál sería el donante ideal para un receptor? Pues un gemelo idéntico, ¿no? Eso sería el donante perfecto para cualquier receptor de trasplante, pero como es muy poco probable que eso ocurra, entonces se tienen que hacer este tipo de estudios. Anteriormente, al principio de los trasplantes, básicamente lo único que se medía era esto, que fueran del mismo tipo sanguíneo, y por eso teníamos tanto problema de rechazo al trasplante. Pero actualmente, pues bueno, afortunadamente ya se pueden hacer este tipo de cuantificaciones de medición de anticuerpos antidonador, y ya ahí, obviamente, si el receptor no tiene anticuerpos contra el donador, pues bueno, el pronóstico de ese trasplante mejora muy, muy importantemente. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que existe el concepto de restricción del MHC, donde el reconocimiento de las células T está restringido por el MHC del individuo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que, bueno, pues las células T, pues obviamente van a reconocer básicamente los antígenos dependiendo cómo se los presente el MHC. Imagínense aquí, por ejemplo, que entra un virus, y este virus, bueno, es degradado, esa proteína es degradada hasta que se extraen como partes que puedan ser detectables o que puedan ser importantes para ese sistema inmune. Es procesado en el retículo endoplásmico rugoso, y de aquí es presentado a través del MHC clase 1 al linfocito TCD8. ¿Sí? Y el linfocito TCD8 define si tiene o no que actuar contra esta célula. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Para el CD8 es la clase 1, ¿verdad? Sí, estamos hablando aquí del MHC clase 1, Okay. que es, acuérdense que todas las células, bueno, excepto los eritrocitos, tienen el MHC clase 1, y todas las células, pues bueno, van a tener diferentes cambios adentro de sí mismas, pueden ser infectadas, o a veces tienen que presentar sus propios antígenos como de degradación, etcétera. Pero bueno, pues obviamente lo que hacen, todas y cada una de las proteínas que esta célula procesa, las expresa a través del MHC clase 1, que sería esta charolita, hagan de cuenta, como la credencial del lector, lo presenta, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando va el linfocito TCD8, que es el que básicamente lee este MHC clase 1, dentro de las células del sistema inmune, pues determina si esto es o no peligroso para el cuerpo, ¿no? Entonces ya decide si ataca o no a esta célula. ¿Sí? Entonces, aquí cuando vemos, cuando se tiene que presentar ya propiamente al linfocito T, al CD4, entonces básicamente lo único que los linfocitos T CD4 reconocen, pues son péptidos, ¿de acuerdo? Estos péptidos deben de ser lineales y van a reconocer antígenos asociados a las células y antígenos no solubles. Entonces,
Aquí vemos que, por ejemplo, los linfocitos T, CD4, CD8, van a reconocer preferentemente los antígenos captados en los medios extracelular o en los medios citosólicos. Principalmente, si se fijan aquí, la presentación, bueno, idealmente, como yo les comentaba, para activar el sistema inmune, pues son las proteínas, las que son más inmunógenas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, dependiendo de la célula presentadora de antígeno? Aquí vemos, por ejemplo, de las profesionales, que es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, cuando llega a detectar algún antígeno, algún microbio, por ejemplo, lo interioriza, lo procesa adentro de sí misma y posteriormente a través de su MHC, principalmente lo presenta a los linfocitos T. En el caso de la célula dendrítica, la presentación es principalmente a través del MHC clase 2. Acuérdense que ella es una célula presentadora profesional. Y bueno, el efecto que va a lograr en los linfocitos T, pues es una expansión clonal, diferenciación hacia células T efectoras, ¿sí? Las activa y les permite que se puedan diferenciar. Lo mismo va a ocurrir a través de de otras células del sistema inmune. Por ejemplo, el macrófago va a detectar el antígeno, lo va a interiorizar, lo va a expresar igual a la célula T. Pero fíjense que aquí la célula T se activa y como resultado de la activación de esta célula T va a ocurrir la activación del macrófago, ¿de acuerdo? Entonces, al ser activado mucho mejor el macrófago, bueno, sus mecanismos de destrucción del microbio son mucho más eficientes, ¿no? Más destructivos. Y en el caso del linfocito B, pues bueno, cuando tiene contacto con el antígeno, puede haber una presentación hacia el linfocito T. Este linfocito T, al ser activado, va a activar de regreso al linfocito B. Y esta activación, como de retroalimentación que va a dar el linfocito T, va a permitir que este linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de anticuerpos contra el antígeno, ¿no? Va a haber una activación importante de la inmunidad humoral, ¿sí? ¿Puede Acuérdense volver que a repetir lo de las células B? las B. Sí, acuérdense que cuando ocurre, bueno, la célula B, cuando tiene contacto con un antígeno, pues lo de glute lo presenta a través, acuérdense que el linfocito B también tiene su MHC clase 2, lo expresa, lo presenta al linfocito T. Este linfocito T recibe este mensaje a través de su TCR o receptor de célula T y a su vez al linfocito B mandarle el mensaje al linfocito T y activarlo. El linfocito T ya activado activa de regreso al linfocito B, ¿sí? Al ejercer esta activación, este linfocito B se transforma en una célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. Bueno, si hay alguna duda me detiene. Entonces, los antígenos se van a procesar de diferente manera, ya sean antígenos exógenos o antígenos endógenos. Una pregunta, ¿tienen clase ahorita? ¿Tienen otra clase ahorita? Déjeme checar. Sí. Me parece que sí tenemos, doctora. ¿Sí? Miren, lo que sigue de darles es la presentación del antígeno. Este es un tema que no está como tan simple.
No quisiera acomodárselo rápido porque si nos podemos, ¿qué les parece si nos detenemos aquí? Nuestra siguiente clase sería el siguiente lunes. Y el siguiente lunes empezamos con esto, ¿sí? Porque si no los voy a retrasar para su siguiente clase. Sí, ¿Les parece? doctora. ¿Y vendría de examen? Ok. Léanlo. Sí, ya, es que ya mandé las preguntas. Pero, o podrían tener el miércoles, ¿el examen cuándo es? El sábado. El sábado. El sábado. Pues miren, si quieren adelantar la clase del siguiente lunes al miércoles, obviamente el examen vendría hasta este tema, pero podríamos ver esto y ver el siguiente, o sea, lo que sería la siguiente clase si no nos alcanza. O sea, las preguntas que usted mandó fueron hasta la terminación de este tema. Sí, Ok, entonces si adelantamos la clase, veríamos este tema y otro, pero pues solo vendrá en el examen hasta este. sí, hasta este. ¿Creen que pudieran el miércoles? Pues ¿Me avisan? déjenos checar, sí, por favor. Sí, Estrella. Ok, perfecto. Entonces, tú y Ángel me avisan y ya para terminar, si no, aunque sea una hora, bueno, de hecho lo acabamos quizá en media hora, pero sí no quisiera dárselos ahorita porque ya nos quedan 5 minutos. ¿De acuerdo? Sí, Y doctora. escribe que Doctora, si puede, nosotros le... ¿Puedo con Estrella? y ya repasamos alguna duda si tienen. Sí, por favor. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el miércoles o hasta el siguiente lunes. Ustedes me avisan. Gracias, doctora. Cuídese. Gracias. Pues, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Bye.